dame tus ojos, quiero ver. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio en verdades fundamentales, esta vez en el sexto tema, que versa sobre las ordenanzas que dejó nuestro Señor a la iglesia. Son dos: el bautismo por inmersión y la Santa Cena. Antes de empezar, permíteme orar un instante. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo y nos permites tú abrir tu palabra y estudiarla, Señor, de forma tal que podamos entenderla, y hoy particularmente sobre estas ordenanzas que tú nos dejaste como iglesia. Te rogamos que nos des ayuda para entenderla debidamente y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué enseña la Biblia en primer lugar sobre el bautismo? Enseña básicamente que es una ordenanza, porque la dejó nuestro Señor para la cristiandad. Es un mandato de Dios porque Jesucristo mismo lo instauró en esa última Santa Cena y la dejó para que la iglesia en general, desde sus discípulos iniciales en adelante, participáramos de ella con un propósito. Pero ante todo también está relacionada necesariamente con la conversión de creyente. El ser discípulo de Jesús implicaba ello en primer lugar. Permíteme leer Hechos capítulo 8, verso 12. Dice así: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una respuesta a la conversión producto del evangelio, llegando a la vida y corazones de los hombres, era el bautismo. Es decir, había un proceso que operaba en el hombre, en el ser humano, y es el siguiente. Lo cita justo Hechos 8, verso 35 en adelante. Dice la palabra: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es interesante que la Biblia nos cita un orden que precede al bautismo de creyente. En primer lugar, hay una exposición de la palabra, una presentación del evangelio al ser humano. Luego, hay una aceptación por fe del hombre a la obra de redención operada por Jesús en su vida. En consecuencia, hay un nuevo nacimiento, hay una conversión a Dios, hay un dejar atrás las cosas viejas, hay un empezar una nueva vida. Y cuando entonces yo tengo esa plena convicción de que Cristo murió en la cruz para salvarme de las consecuencias de mis pecados y tener vida nueva y vida eterna, entonces puedo bautizarme. De allí que entonces se bautiza a quienes, a los creyentes. Y es por eso también que no bautizamos bebés, porque no se trata de un rito, se trata justamente de un acto voluntario, consecuencia de una profesión de fe medituada, voluntaria, expresa, que un bebé no puede realizar, sino un joven o un adulto en pleno ejercicio de sus capacidades mentales. Y ese libre albedrío que Dios le da, puede entonces realizar esta decisión. Seguidamente, ¿cómo cumplimos esta enseñanza del bautismo? La Biblia dice que los creyentes tienen que tener básicamente esto, un solo requisito: ser creyentes. Sin embargo, nosotros esperamos como iglesia que tengan un tiempo de preparación justamente repasando estas verdades fundamentales. Por eso hemos llamado así el curso de la palabra, que nos lleven a cada uno a tener conciencia de nuestra fe real en Jesucristo, en el Señor. Y básicamente no es que sea un requisito llevar el curso, sino que lo que esperamos es que con el curso, con una preparación, se dé un tiempo para que cada uno, cada creyente, confeso y converso, pueda tomar una decisión de fe que sea validada aún en su propio corazón, teniendo esa convicción de que ahora sus pecados han sido perdonados, que es una nueva criatura, que tiene seguridad de su salvación. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo
tiene que ser por inmersión, no son unas gotas por aspersión que se echan sobre la frente de un bebé. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo atrás justamente del bautismo. Quiero que recordemos por un instante la cruz, ¿verdad? Está Jesús. Jesús al tercer día, ¿qué dice? Murió. Y cuando murió fue sepultado. Debajo de la tierra, ¿verdad? Sepultado. Y al tercer día resucitó. Cuando muere es sepultado y resucita el tercer día. Perdón, esa es la aplicación correcta. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se bautiza, entonces el bautisterio, el agua o el mar, donde fuere, al bautizar y ser sumergidos, nos identificamos con la muerte de Jesucristo. Y al ser levantados de las aguas, nos identificamos con su resurrección. Ese es un simbolismo cristiano que hay que tener presente. Y por eso el bautismo es por inmersión. Hay que ser sumergido, porque eso significa sumergirse, por inmersión en el agua. De allí que el creyente se identifica con la muerte de Jesucristo y su resurrección cuando somos bautizados en agua. ¿Qué resultados tiene el bautismo? Bueno, tenemos, el primero es que nos identifica con una iglesia, no solo la Iglesia Universal de Cristo, sino una iglesia local, en la cual justamente estamos siendo bautizados. Y además conlleva también ciertos derechos y también responsabilidades propias de ser miembro de esa iglesia local. El bautismo también nos resulta un testimonio al mundo, diciéndoles que, bueno, yo tenía cierta vida anterior antes de conocer al Señor y creer justamente en su obra por mío, pero ahora justamente la estoy dejando atrás. Es un testimonio al diablo y sus huestes, porque ahora les puedo decir, ya no les pertenezco a ustedes, sino ahora tengo un nuevo Señor, Jesucristo. Y es un testimonio a Dios para decirle, ahora, gracias a Dios, tú me has libertado, yo te pertenezco a ti. Pero además del bautismo tenemos una segunda ordenanza. ¿Cuál es? La Santa Cena. La Santa Cena tiene que ver también con la obra de Jesucristo. ¿Qué significado tiene? Justamente guarda un testimonio sobre la remisión de nuestros pecados cada que yo participo de Santa Cena. ¿Quién puede participar de Santa Cena? El creyente. No aquel que sencillamente tiene una vez. ¿Yo puedo participar? No se trata de voluntad, yo querer. Sino se trata de tener una condición singular, ser creyente en Cristo Jesús, tal como lo hemos venido compartiendo. Que haya habido un nuevo nacimiento en su vida, producto de una decisión de fe en la obra de Jesucristo. Ese es el tema. Entonces, todo creyente que es nacido de nuevo y que participa de una iglesia local puede participar de la Santa Cena. Ahora, si bien es cierto, nos recuerda y testifica al participar yo de la Santa Cena, del pan y del vino y tomar de ello, estamos recordando también que esa obra se aplica en nuestro favor. Por eso, cuando en la Pascua se conmemoraba esa muerte de ese cordero, esa sangre expiatoria en favor del hebreo, ¿verdad? Ahora, en esta, diríamos, Pascua, ¿no? Pero diferente, que celebra la cristiandad, donde el Cordero Pascual Jesucristo fue sacrificado, inmolado por tus pecados y los míos, participamos y nos acercamos a la mesa del Señor, conscientes de que fue otro, no fuimos nosotros, fue otro, el sustituto perfecto, quien dio su vida para pagar por tus pecados y los míos, Jesús. Mateo capítulo 26, versos 26 al 28, nos recuerda lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando participamos de la Santa Cena, entonces recordamos la obra de Jesucristo y recordamos justamente con ello que mi vida ahora es de Él y entonces yo le adoro, tengo memoria permanente, haced esto en memoria de mí. Tengan presente que esto se hizo porque yo derramé
mi sangre y entregué mi cuerpo por ti, por cada uno de ustedes. Y eso es lo que tenemos que tener presente cuando participamos de Santa Cena. La epístola a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 11, va a decir lo siguiente. Capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada que participamos de la mesa del Señor, estamos también anunciando esto. Anunciando la muerte y anunciando la resurrección. Estamos confiados en que un día el Señor vendrá por segunda vez. Y esa es la convicción de todo creyente. Y es por eso que también al tomar de la cena del Señor, recordamos no solamente su muerte expiatoria en favor tuyo y mío, sino también anunciamos que el Señor vuelve pronto. Día y hora no sabemos, pero que Él viene conforme a sus promesas. Ahora, 1 Corintios 10, versos 16 al 17 dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué simboliza esta participación de la Santa Cena? La comunión de los creyentes. Pero también algo más. El pan y el vino simboliza justamente esa sangre y ese cuerpo de Cristo que fueron entregados por Él en la cruz en nuestro favor. Pero es solamente eso, es un pedazo de pan y es un poquito de vino, el cual tomamos y comemos en memoria. Pero no es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ni es que el vino se convierta en la sangre de Cristo. Es pan y será pan, y estás comiendo pan y estás tomando un vino. Es en memoria de que participamos, y al participar de la Santa Cena recordamos esto. La obra de Cristo, que Él dio su cuerpo y derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. No es que procede ese tema de la substanciación que se convierte en cuerpo y sangre. No se convierte en cuerpo y sangre, siguen siendo pan y vino. Pero recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es otra cosa, ¿te das cuenta? ¿Cómo prepararnos? Termino con esto, para participar de la Santa Cena. 1 Corintios 11. 27 en adelante, dice lo siguiente. Abre tu Biblia, por favor, que esto es importante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Hay que hacer en primer lugar un autoexamen. Si es que yo estoy en la condición de vida para participar porque acarreo juicio para mí, si es que yo no hago esta evaluación. ¿Qué es lo pertinente? No decir, como estoy mal con otro, como estoy en pecado, me siento indigno y entonces no participo de la cena del Señor. No. Más bien somos llamados a participar, pero para ello hago este autoexamen. Y entonces es un momento en que yo debo pedir perdón, confesar mi pecado allí en privado delante del Señor, aun cuando sea en un culto público, en silencio, en mi corazón. Esa oración con voz apagada, porque estoy en voz en off, no estoy hablando, ¿verdad? Nadie me escucha, pero en mi corazón estoy elevando una oración a Dios, diciendo, perdóname, Señor. Allí donde es el momento previo a la participación de la Santa Cena, en que el Señor me da la oportunidad para ponerme a cuentas con Él, y entonces participar dignamente y no indignamente. Porque si participo de la Santa Cena sin ello, entonces sí acarreo juicio para mí. Son premisas fundamentales básicas del cristianismo, ya ahora de la vida de fe cristiana regular. Y entonces, para participar de la Santa Cena en la iglesia,
Debo ser creyente en primer lugar, reconociendo por fe lo que Cristo ha hecho por mí. Pero también debo ser miembro de la iglesia local. Y como miembro también por el bautismo, por inmersión. Al ser parte de la familia de iglesia, en este caso de Miraflores, tú serás bienvenido y sabrás y podrás también participar de todo aquello que la iglesia brinda a tu favor. Estamos para atenderte y servirte. Por favor, si tuvieras alguna consulta y pregunta, haznosla. Estamos para ello, para ayudarte. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. El penúltimo tema de este tema de estudios, de esta serie, es sobre diezmos y ofrendas. También un tema que da para explicar muchas cosas. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Dios te bendiga.